comentado al principio de esta serie, nosotros tenemos al discipulado por ese curso que algunos recibimos al principio de nuestra vida en Cristo. Algunos piensan que el discipulado son las pláticas prebautismales. Entonces, hemos limitado, en un cierto sentido, hemos limitado la idea del discipulado a esas cosas. Entonces, para tratar de contrarrestar esa idea, hermanos, me he basado en este texto muy conocido de todos nosotros, de Mateo 28, del 18 al 20, ese texto que algunos conocen como el de la Gran Comisión. Y allí encontramos que nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos, a los apóstoles, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El énfasis que he hecho al respecto de este texto, hermanos, está en la expresión enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y rápidamente, hermanos, para los que no han estado presentes todo el tiempo, comento eso. Cuando la palabra habla acerca de enseñarles a los discípulos que guarden todas las cosas, esto debe contrastarse con esa idea que nosotros tenemos de que el discipulado consiste solo en enseñar todas las cosas. Hay una diferencia muy finita, pero sumamente importante. No es lo mismo el enseñarle a una persona enseñarle todas las doctrinas, voy a decirlo así, y que la persona de hecho empiece a manejarlas adecuadamente, quizás, no sé. No es lo mismo eso, hermanos, a procurar que la persona obedezca todas las cosas, que guarde todas las cosas. Entonces, he hecho énfasis en que el discipulado, porque así lo dice el texto, en realidad consiste en que el maestro acompaña al discípulo no solamente en su proceso de aprender todas las cosas, sino en su camino para aprender a obedecer. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, he comentado que eso, por supuesto, le cuesta al maestro, tiene que invertirse en la persona, tiene que desgastar, tiene que dar su tiempo, tiene que poner su esfuerzo, etcétera. Y eso, hermanos, una entrega del que está discipulando. Ahora, también he comentado que para lo que es el discípulo, el alumno, eso también implica responsabilidades. Si yo soy un discípulo del Señor Jesucristo, bueno, me va a instruir un hermano, me va a instruir un maestro de la congregación, pero también, por supuesto, implica que yo me dé a esa persona, que yo me conceda. ¿Para qué? Para que me instruya, para que me amoneste, para que reafirme algunas cosas, para que yo le rinda cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos acerca del discipulado, de enseñar a guardar todas las cosas, hermanos, ahí somos demandados, tanto los que fungimos en algún momento como maestros, como cuando somos los instruidos. Somos demandados de esa manera y termino este comentario citando lo que nos dice Santiago, un texto también muy conocido, que nos advierte acerca de que no seamos solamente oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos, sino que se nos insta, se nos demanda, hermanos, a que seamos hacedores de ello. Es importante que nosotros comprendamos que no se está hablando en contra de oír la palabra. Sí se usa como contraste, no sean solamente oidores, pero tenemos que hacer énfasis, no solamente debemos ser oidores, además de oír la palabra, tenemos que ser hacedores de ella. No hay nada de malo con escuchar, no hay nada de malo con recibir. Entienda, por favor, hermano, el énfasis que hago.
Es necesario que nosotros seamos oidores de la palabra, pero no solamente oidores, sino hacedores de ella. Entonces, allí está la dinámica a la que nos entrega Mateo 28 del 18 al 20. Entonces, hermanos, esa es nuestra base. De ahí estamos partiendo para prácticamente todos los comentarios que estamos haciendo en esta serie. Y eh, el siguiente punto que he tratado, hermanos, es que cuando nosotros nos entregamos al discipulado, cuando pretendemos enseñar y cuando pretendemos aprender a guardar todas las cosas, inmediatamente tenemos que darnos cuenta que nos es necesario para obedecer lo que el Señor ha mandado, para guardar todas las cosas, nos es necesario nacer de nuevo. No es posible, mis hermanos, que un hombre natural se empeñe, bueno, sí puede empeñarse una persona en ser instruido, en aprender, etcétera, pero humanamente hablando, hermanos, es imposible que una persona natural, sin haber nacido del Espíritu de Dios, se proyecte o pretenda proyectarse hacia la obediencia de los mandamientos de nuestro Señor. Debemos comprender, hermanos, que lo que el Señor manda, lo que el Señor ordena, no está al alcance del hombre natural, pero sí está al alcance del hombre espiritual. Y cuando digo hombre espiritual, no me refiero a los hombres religiosos, me refiero a aquellos que han sido hechos nuevas criaturas por el poder de Dios, por el Espíritu de nuestro Señor, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la premisa, pues, de nuestra serie, de nuestra enseñanza, es que nos es necesario el guardar todas las cosas, no solamente oír todas las cosas, y estamos tratando de enseñar, hermanos, acerca de que para guardar todas esas cosas, al hombre le es necesario nacer de nuevo. Dando un ejemplo muy sencillo, hermanos, nosotros podemos ir a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, donde se encuentra ese famoso Sermón del Monte, así se le ha titulado. Y si yo me detengo en cada una de las cosas que ahí se dicen, donde se nos enseña a cómo debemos orar, cómo debemos ayunar, cómo debemos nosotros relacionarnos con nuestro prójimo al respecto del perdón, cómo debemos tratar a los hermanos y un largo etcétera, hermanos. Cuando nosotros reparamos en esas cosas, bueno, nos damos cuenta de que realmente la religión que se da en lo íntimo, la religión que se da cuando nadie nos está viendo, que es parte de lo que nos demanda nuestro Señor, de verdad es algo imposible, a menos que hayamos nacido de nuevo, a menos que el Señor nos haya hecho nuevas criaturas. Entonces, esas son las dos premisas principales, hermanos, de esta enseñanza. Y la semana anterior, yendo en pos de estas ideas, hermanos, he enfatizado esta característica de las escrituras, hermanos, que tiene que ver con una polarización que se hace a lo largo de todas ellas. ¿A qué me refiero particularmente o qué hemos dicho, hermanos? A lo largo de la escritura, hermanos, no me refiero a una sola carta o algunas porciones. A lo largo de toda la escritura hay una polarización muy, muy clara, diría yo, entre lo que es el hombre justo y el hombre injusto. Hay una polarización, hay una diferenciación, un contraste entre el hombre que es de Dios y el hombre que anda su camino según su propio pensamiento, según su propia voluntad. Hay un contraste entre el hombre converso y el inconverso. Hay un contraste entre el hombre que toma en cuenta a Dios y el que no considera a Dios en sus caminos. A veces la palabra nos habla del sabio o nos habla del necio. Nos habla la palabra acerca de los fieles, por ejemplo. Nos habla en contraste de los justos con los pecadores.
y una serie, hermanos, valga la redundancia, de polarizaciones que nos enseñan, hermanos, cómo se comporta el hombre justo, cómo obra el hombre justo, cómo piensa el hombre justo e incluso cómo siente el hombre justo, el hombre que ha conocido a Dios, el que se ha reconciliado con él. Entonces, voy a decirlo así, este ejercicio, esta polarización, la hace la palabra, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podría decirse que no hay libro de la Escritura donde no se haga este contraste. Ahora, el comentario que hemos hecho la semana anterior es que cuando usted encuentra que la palabra es repetitiva al respecto de un tema, bueno, allí puede darse cuenta que nuestro Señor ha dado importancia a tal tema. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, hallamos que continuamente se nos habla acerca del carácter de nuestro Señor, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es santo, que Él es amoroso, que Él es vengador, que Él es creador, que Él es el juez justo. Esas son verdades que aparecen constantemente en la Escritura. Ahora, al respecto del hombre, hermanos, una enseñanza permanente y de donde entendemos su importancia es precisamente que hay hombres justos y hombres injustos. Y cuando la palabra habla así, hermanos, se refiere básicamente a hombres que son de Dios, que han conocido a Dios, que se han reconciliado con Él, y hombres que andan en pos de sus propios deseos. ¿Sí? Entonces, esta polarización, hermanos, se encuentra a lo largo de todas las escrituras y el consejo fue y es, hermanos, que nosotros nos acostumbremos a buscar y a entender la escritura de esa manera, que busquemos siempre el contraste, que busquemos siempre esa enseñanza para que nosotros vayamos formando una idea más completa de cuál es el carácter que le corresponde a un hombre, a una mujer que temen al Señor. Entonces, a grosso modo, hermanos, eso ha sido lo que hemos platicado en la semana anterior y allí fue que nos hemos quedado. Ahora, hoy, hasta donde sea pertinente, hermanos, quiero tocar con ustedes un tema al que yo he llamado el reino de los resueltos, refiriéndome al reino de Dios. Este es el reino de los resueltos. Ahora, cuando digo resuelto, quiero referirme, hermanos, a alguien que, convencido de la verdad del Señor, convencido de la revelación del Señor, se entrega enteramente a eso que ha entendido, a eso que el Señor le ha revelado. Entonces, el reino de Dios, el reino de nuestro Señor, es el reino de los resueltos. Es decir, hay también en la escritura una enseñanza marcada acerca de cómo el creyente debe entregarse a la verdad que ha recibido de parte de nuestro Señor. Y este es un tema que nos atañe a todos, hermanos, porque es bien frecuente que nosotros encontremos dentro de las congregaciones del Señor, incluida la nuestra, que encontremos, hermanos, que el ánimo, que la forma en la que nos entregamos a la vida en Cristo, hermanos, ah, mm, es de muchas formas, pero no es una manera resuelta. Podemos tener ciertas filiaciones, podemos tener ciertas manifestaciones, pero es difícil hoy día encontrar una manifestación resuelta. Es difícil encontrar a alguien que resueltamente esté entregado al camino del Señor y que con su ejemplo nos enseñe esa manera que la Biblia nos demanda a todos los creyentes, que la palabra nos demanda a todos los creyentes. Entonces, mis hermanos, el tema de hoy es el reino de los resueltos. Y voy a empezar el comentario o los comentarios acerca de esto, hermanos,
con una nota histórica. Ah, tengo que decir que la tuve que buscar. No soy, no soy alguien muy versado, hermanos, en cuestiones de historia, ni antigua ni reciente, hermanos, pero tengo ciertas nociones, sé dónde buscar o cómo buscar. Entonces, esta nota que les quiero compartir, hermanos, tiene que ver con una batalla por ahí del siglo XV, una batalla que se dio entre Inglaterra y Francia, y resulta que los ingleses habían tratado de recuperar algunos territorios que les correspondían porque en la antigüedad les pertenecieron. Hicieron una incursión en terreno francés, en territorio francés, perdón, y no les fue muy bien en eso de querer recuperar sus territorios. Ya iban de retirada, pero antes de que pudieran cruzar, antes de que pudieran dejar Francia, pues quise decir, hermanos, resulta que el ejército francés les alcanza y para su mala fortuna, eh, para complicar la situación, el ejército francés que les alcanzó les duplicaba en número, ¿sí? Bueno, entonces se dice que Enrique V arengó a sus hombres, es decir, les dio un discurso de esos que nosotros generalmente escuchamos en las películas de Hollywood, en esas películas de batallas, de guerra, donde se para el hombre o el más valiente o el capitán, no sé, se para delante de todos los hombres y les arenga, les da un discurso previo a la batalla. Bueno, el hecho es que no tenemos el discurso, hermanos, pero este muy famoso Shakespeare se lo imaginó de este modo. Él lo plasmó y Westmoreland, que era el capitán, él expresaba esto, dice, ojalá tuviéramos aquí ahora, aunque fuera 10,000 de aquellos hombres que en Inglaterra están hoy ociosos. Es decir, ellos eran pocos y él decía, pues ojalá y esos que están ociosos allá en Inglaterra estuvieran hoy con nosotros. Entonces el rey Enrique V pregunta extrañado y dice, ¿quién pide eso? Dice, mi primo Westmoreland, él está pidiendo refuerzos. Y le dice, no, mi buen primo, si hemos de morir, ya somos bastantes para causar una pérdida a nuestro país. Y si hemos de vivir, cuantos menos hombres seamos, mayor será nuestra porción de honor. Es decir, eh, el rey Enrique V lo que pedía es no demandes refuerzos, sino que afronta la batalla con honor, porque mientras menos hombres sean, si salen victoriosos, mayor será tu porción de honor. Dice, no desees un solo hombre más. Dice, pero si es pecado codiciar el honor, soy la más pecadora de las almas vivientes. No desees un solo hombre de Inglaterra, dice, porque perderíamos ese honor tan grande. No pidas uno solo más. Bueno, el discurso sigue, hermanos, se alarga, no se los voy a leer todo, pero se alarga y este Enrique V, en la imaginación de quien escribió este discurso, hermanos, um, empieza a hacer notorias las glorias, el honor que vendrían a los ingleses que estaban en el campo de batalla, si llegasen a ganar. Entonces empieza a poner delante de los hombres todo el honor, toda la gloria que van a conseguir si llegan a salir victoriosos siendo tan pocos en frente de un ejército francés que les duplique en número. Bueno, como nota, hermanos, resulta que sí, ganan finalmente, ganan los ingleses, este, salen victoriosos. Según vi los números, eran 9,000 contra 24,000 hombres. Entonces sí, sí fue una proeza militar.
Pero el punto es este, mis hermanos. Yo no tengo nada que decir contra esas gestas heroicas que en la historia se han dado, hermanos. Yo no tengo nada que decir de esos hombres que, parafraseando lo que se dijo en un momento acerca de David, que tomaron en su mano su vida y pelearon por su pueblo, por las libertades, por sus territorios, por sus familias. Ciertamente no tengo nada que decir al respecto de ellos, nada malo que decir. Ah, por supuesto entiendo que hay todo un desarrollo de pensamiento cristiano acerca de la guerra, hermanos. Pero no me voy a meter en esa cuestión. El punto es el siguiente, hermanos. Cuando se arengó a estos hombres para entrar en la batalla, bueno, se habló muy bonito. Hay partes del discurso que son muy heroicas, aluden a virtudes, hace promesas muy bonitas, etcétera. Pero yo me puse a pensar, hermanos, cuando vi estas cosas, me puse a pensar acerca de cuán verdadera era la causa de estos hombres. Es decir, cuán digna era la causa de estos hombres. Y la verdad es que la causa era muy digna, hermanos, porque, bueno, de entrada estaba puesta su vida, ¿no? Estaba puesta su vida allí, estaba en juego, pero mi mente siguió acerca de ello y aunque la causa era digna, vamos a decirlo así, el hecho, hermanos, es que las promesas de gloria, esas quizás sí caen desde la perspectiva cristiana, sí caen en la falsedad. ¿Por qué, mi hermano? Porque la gloria que puede obtener un hombre que muere en batalla, hermano, tal vez esté usted de acuerdo conmigo, no hace ninguna diferencia. Para ese que murió, no hace ninguna diferencia en el sentido de la sentencia bíblica que dice que está establecido para los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Es decir, nosotros no tenemos nada en la escritura que nos diga que si morimos en el campo de batalla, esto nos da un salvoconducto para con nuestro Señor, para cuando lleguemos al juicio delante de nuestro Señor. Entonces, definitivamente la causa era digna, tiene su dignidad, pero las promesas de gloria, hermanos, ahí sí yo me reservo mi opinión. Pienso, hermanos, que aunque los hombres sí podemos llegar a estar en situaciones donde se nos demanda la vida, creo, hermanos, que no hay necesidad de ensalzar las cosas de esa manera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto, hermanos? La pregunta que tendríamos que hacer al respecto de esto es si hay una causa dentro de nuestro panorama, si hay una causa, hermanos, sobre la cual los hombres podamos derramar de verdad nuestra vida. ¿Hay una causa digna? Es pregunta. ¿Habrá una causa digna sobre la cual los hombres verdaderamente puedan derramar su vida? Y bueno, la pregunta es más o menos retórica. Yo sé, hermanos, lo que ustedes me contestarían si estuviéramos en una charla, si estuviéramos nosotros interactuando. Entonces, la respuesta obvia, hermanos, es que sí, por supuesto, hay una causa que tiene dignidad en sí misma. Hay una causa que tiene el derecho de demandar la vida de los hombres. Y a esa causa tú puedes llamarle el reino de Dios, puedes llamarle el Evangelio, puedes llamarle la gloria de Cristo, puedes llamarle la vida en Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué todo esto? Bueno, la resolución, hermanos, vuelvo a esta palabrita, la resolución dentro de la vida cristiana es fundamental,
si queremos hablar acerca de salud espiritual. Repito esta idea. Si queremos hablar acerca de salud espiritual, hermanos, es necesario que nosotros desarrollemos una vida cristiana resuelta. Y lo que voy a tratar de hacer en los siguientes pocos minutos que quedan, hermanos, me refiero al resto de la clase, es explicar en qué consiste esta resolución dentro de la vida cristiana, hermanos. Parte de ello ya está explicado en lo que se ha comentado acerca del discipulado de guardar todas las cosas, hermanos. Y lo digo porque lo que se observa dentro de nuestras congregaciones hoy día es precisamente esta falta de resolución. Puede ser de parte de los que enseñamos, hermanos, que no nos comprometemos, pero también puede ser de parte de los que somos instruidos, de los que son instruidos. No hay resolución, no se entrega al discipulado, no de la manera en la que es demandado, y con esto no solamente se afrenta al Señor, sino que probablemente en inconsciencia nosotros afrentemos también nuestra propia alma. Me refiero a que cuando un discípulo no se entrega a ese discipulado, no se da, no permite que la autoridad que tiene frente a él le demande cuentas, cuando la persona dice, hasta aquí llegas, yo sí vengo a la congregación, yo sí te escucho, pero no tienes derecho, no puedes amonestarme, no puedes incomodarme, voy a hacerlo a mi manera, daré lo que yo quiera, me concederé tanto como yo quiera y hasta allí puedes tú llegar. Cuando la persona que es instruida hace eso, hermanos, no lo sabe, quizás no lo sabe, pero está afrentando su propia alma, está poniendo en riesgo su propia alma. Entonces, la resolución dentro de la vida cristiana, hermanos, es fundamental para hablar de salud espiritual. Ahora, hay un término, hermanos, que salió a relucir el domingo anterior y francamente me atravesó, se me quedó, hermanos, y tuvo que ver con prácticamente lo último que se dijo mientras estuvimos orando por el evangelismo de la iglesia el domingo anterior. Fue nuestro hermano Ignacio el que hizo el comentario acerca de la necesidad de hablar el evangelio entre nosotros. Aquí tal vez sea algo extraño para los que no estuvieron, pero se manejó esta expresión, hablar el evangelio entre nosotros. Y es que durante esa sesión de oración, hermanos, estábamos hablando acerca de, uno, la necesidad de hablar el evangelio, por supuesto, a los que están fuera. Pero se hizo el comentario acerca de que si entre nosotros es algo difícil hablar el evangelio o hablar de una manera clara entre nosotros como cristianos, si estamos cohibidos entre nosotros mismos acerca de las demandas del evangelio, hermanos, bueno, cuán difícil va a ser que nosotros vayamos a hablarle a alguien que no se ha dado a nuestro Señor Jesucristo todavía. Entonces, hermanos, he tomado esta expresión, hablar el Evangelio entre nosotros, para tratar de, valga el repetir las cosas, para tratar de hablarle a usted acerca de la resolución necesaria, de la resolución cristiana que es necesaria. Entonces, mis hermanos, espero darme a entender. La verdad me costó un poco de trabajo el formar este comentario, pero quiero hablarles un poco acerca de Pablo y de Filemón. Y voy a avanzar tanto como pueda, ya vi que quedan 7 minutos. Quiero hablarles un poco acerca de Pablo y de Filemón y quiero hacer algunos comentarios al respecto de lo que nosotros leemos. Hay una epístola de Pablo a Filemón precisamente
que consta de un único capítulo o una página, vamos a decirlo así. Una carta corta y en la división, a Filemón solamente le asignaron un capítulo, ¿no? Por ser muy corto. Bueno, resulta, hermanos, quiero simplemente ponerles en contexto del tema, voy a decirlo así, no sé si sea principal, pero por lo menos es el tema dentro de la carta que más renglones ocupa, que más palabras ocupa. Bueno, resulta que en esta carta de Pablo a Filemón, hermanos, hay un personaje, Onésimo. Este personaje Onésimo, hermanos, por lo que se entiende de la carta, era un esclavo de Filemón. Bueno, resulta que al parecer Onésimo había huido de la casa de Filemón. Estamos hablando de tiempos donde se tenían siervos, por no decir esclavos, hermanos. Entonces, este Onésimo era un siervo de la casa de Filemón que había huido de allí. Ahora, resulta que tanto Filemón como en algún momento determinado Onésimo se convierten al Señor. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, Pablo escribe a Filemón y le da algunas instrucciones y hace algunas peticiones al respecto de Onésimo, que ahora Onésimo está con Pablo, le está sirviendo. Al parecer Pablo está preso mientras escribe esta carta, pero Onésimo le está sirviendo. Bueno, cuando Pablo escribe a Filemón, le da a entender que éste está con él, que está consigo, y parece ser que Onésimo va a regresar con Filemón. Entonces es toda una escena, hermanos, porque tenemos a un esclavo que huyó de su amo, fue hallado por Pablo, tuvo contacto con Pablo, Onésimo mismo se ha vuelto al Señor Jesucristo y ahora Pablo lo envía de regreso a Filemón, quien también es un creyente, y así nos encuentra la carta. Bueno, en el versículo 18, hermanos, eh, Pablo ya ha manifestado todas estas cosas, pero dice, es Filemón en su único capítulo, versículo 18, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es decir, si Onésimo en algo te dañó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mis hermanos, el comentario breve, porque ya vi que quedan 3 minutos, es este. La situación en sí misma es sumamente interesante, ¿no? Es como un capítulo, como una situación pues de una película, una serie muy interesante, ¿no? El esclavo que huye y ahora va de vuelta con su amo, ¿no? Pero todo esto dentro del contexto de la vida en Cristo, hermanos. Tanto el amo, así como el esclavo, son creyentes en Cristo ahora. Bueno, Pablo, hermanos, eh, alude a una deuda material. Si en algo te dañó o te debe, dice, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Pero miren esta expresión, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, esta pequeña expresión, tú mismo te me debes también, solo la puede entender aquel, hermanos, que ha pasado de las tinieblas a la luz, porque nadie en su sano juicio va a perdonar la deuda de un esclavo que escapó por cuestión de una religión o de una cosa sin sentido, ¿no? La pregunta que creo que me serviría para inducirles
al- a la médula pues, de la enseñanza es esta. Tú, mi hermano, te vas a conceder a tus demás hermanos dentro de la congregación para que podamos hablar entre nosotros el Evangelio. Esta es la pregunta. Tú te vas a conceder a tus hermanos dentro de la congregación para que entre nosotros podamos hablarnos acerca del Evangelio. Mire, para explicar esta pregunta o el sentido de la pregunta, hermanos, si nosotros vamos al segundo libro de Crónicas, en su capítulo 34, hallamos allí una porción bastante conocida, a la que se recurre bastante, donde el rey Josías, que dispone su corazón para con el Señor, recibe en un momento determinado el libro de la ley. Es decir, los sacerdotes están limpiando la casa del Señor, y dentro de las cosas que hay allí, olvidadas, dejadas, está el libro de la ley. Bueno, el libro de la ley es leído, hermanos, y por supuesto, allí se encuentran todas las advertencias que el Señor había dado con anterioridad acerca de que si los reyes y el pueblo dejasen al Señor, Él los entregaría en manos de las naciones para que les llevasen cautivos. El Señor da una serie de advertencias acerca de lo que pasaría a Israel, a Judá y a Israel, pues, si ellos le llegasen a dejar. Bueno, cuando el rey Josías escucha estas cosas, dice el texto que él rasga sus vestiduras y envía a consultar. Hay profeta, es una Hulda, si no me recuerdo, ¿no? Tal vez se me esté yendo el nombre, pero Josías manda a preguntar. Básicamente le dicen, mira, hemos encontrado este libro, mira las palabras que dicen, consulta a Dios por nosotros, queremos saber si estas palabras son firmes. Bueno, eh, van con esta profetisa, hermanos, y el Señor responde así. Estoy tomando ya muy iniciado el texto, a partir del versículo 26, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, y dice de esta manera, mas al rey de Judá, ahí está hablando el Señor por medio de la profetisa, y es la respuesta para Josías. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Bueno, mis hermanos, ¿cuál es el comentario? Ahora que regresamos, después del pequeño corte, hermanos, preguntaba yo si tú, mi hermano, vas a permitir que se te ministre, que se te hable el Evangelio. Tú te vas a dar, tú te vas a conceder a la congregación para que entre nosotros podamos hablar el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Hay demandas, hay demandas de parte de nuestro Señor, hermanos, que están puestas en la palabra. Que hay requerimientos en la palabra que son hechos no a los extraños, sino a los hijos, hermanos. Hay preceptos bajo los cuales debemos vivir. Hay mandamientos que debemos honrar. Hay rendición de cuentas que debemos hacer en base a estos postulados, en base a estos mandamientos, en base a la sabiduría de Dios, en base al trazo de la vida en Cristo que Él ha hecho, hermanos. Entonces, la gran pregunta es si tú vas a permitir que dentro de nuestra congregación, que entre nuestra congregación, nosotros hablemos el Evangelio. Es decir, que nos demandemos unos a otros acerca de las cosas que el Señor ha dicho. Bueno,
Este rey Josías, hermanos, cuando escuchó las palabras del libro, el libro de la ley, dice que su corazón se conmovió. Esto es por si tú te estás preguntando, hermano, acerca de las implicaciones o cómo es un creyente que permite que entre nosotros nos hablemos acerca del Evangelio. ¿Cómo es ese creyente que se presta para esa santa dinámica? ¿Cómo es ese justo que se entrega a la interacción, a la compañía de los santos? Bueno, dice que cuando Josías escuchó las palabras del libro, su corazón se conmovió, se humilló delante de Dios, es decir, inmediatamente él puso su persona bajo la autoridad de esas palabras que había oído. Dice, se humilló delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores. Dice, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos. Hubo una expresión externa también, hermanos. Dice, y lloraste en mi presencia. Por cuanto tú hiciste todas estas cosas, dice el Señor, yo también te he oído. Bueno, para que nosotros podamos hablar el Evangelio entre nosotros, hermanos, para que nosotros podamos entrar a esa dinámica, para que seamos capaces, hermanos, de demandarnos unos a otros, es necesario que tengamos una reacción como la que tuvo Josías ante el libro de la ley. Cuando las personas, cuando los creyentes, en lugar de tener este tipo de reacciones, eh, en lugar de hacer eso, nosotros ponemos una barrera donde le decimos al maestro, al hermano, donde le decimos al que está junto a nosotros, mira, hasta aquí. Yo no te permito más. Yo no me voy a inmiscuir más. Es más, si estas cosas son extrañas para mí, si lo que se dice allí acerca de la palabra y de cómo Josías reaccionó con respecto a ella es ajeno a mi persona, bueno, hermano, no digo difícilmente, es imposible que nosotros interactuemos, que nosotros hablemos el Evangelio entre nosotros mismos. Entonces, en realidad, hermanos, desde mi perspectiva, esta expresión que digo yo, el Señor trajo a colación en esta sesión de oración, hermanos, eh, es una mina de oro, hermanos, porque delimita muy bien, define muy bien el problema que nosotros como congregación estamos teniendo, porque nos es necesario hablar el Evangelio entre nosotros, es decir, nos es necesario que entre nosotros resueltamente podamos ventilar, podamos hablar acerca de la vida en Cristo. Es necesario que entre nosotros se establezca con claridad, hermanos, la autoridad de la palabra sobre nosotros. Es necesario que de esa vida nueva que decimos tener y de todo lo que emana acerca de ella, hermanos, es necesario que desde allí se forjen nuestras relaciones, nuestras pláticas, nuestro ánimo, nuestro darnos los unos a los otros. Es necesario, hermanos. Entonces, cuando nosotros somos ajenos a lo que la palabra dice, cuando somos indiferentes a ello, hermano, les soy sincero, por más que se predique, por más que se enseñe, por más actividades, hermanos, pues no podemos ir a ningún lado. Será muy poco lo que nosotros realmente podamos hacer en el Señor, porque si no nos sometemos a la palabra del Señor, si ésta no tiene un efecto sobre nosotros, hermanos, pues podemos llamarnos cualquier cosa, pero no congregación del Señor en ese sentido, si ustedes me entienden. Entonces, hermanos, mm, son 8:15, ya voy a terminar con esto. Ah,
Dice, hermanos, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 11. Esto es algo que también tenemos en común, hermanos. Es algo que nos une y es a partir de estas cosas que nosotros forjamos nuestras relaciones. Se supone que es así. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, algo que debiéramos anhelar, hermanos, todos nosotros, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, es enteramente necesario que nosotros podamos entender que demos a mostrar a los que están congregándose con nosotros que los mismos padecimientos, que las mismas experiencias, que esas cosas que le pasan a él, me pasan a mí. Es necesario también, hermanos, que nosotros entendamos que hay una forma de padecer como cristiano y otra forma que hay de padecer como no cristiano. Pero en el punto donde nosotros debemos coincidir, hermanos, y lo que nos debe alentar cuando nos congregamos es precisamente sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Lo que quiero decir con todo esto es que usted y yo debemos hablar el mismo lenguaje, hermano. Pero ese lenguaje, ese mismo lenguaje, no está establecido por mi criterio, no está establecido por tu criterio, mi hermano, está contenido en la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, esta es una dirección hacia la cual debemos dirigirnos. Si usted está orando por la congregación, es bueno que lo haga con respecto a estas cosas. Y cuando nosotros nos veamos, hermanos, cuando el domingo o en cualquier reunión nosotros estemos juntos, es necesario que tengamos estas cosas no solamente en la mente, también en el corazón, hermano, para que estemos así dispuestos a darnos. Entonces, este es el comentario, hermanos. Hoy he tratado de hablarles un poco desde esta perspectiva acerca de que el reino de nuestro Señor es el reino de los resueltos. ¿Por qué? Es necesario que con resolución, mi hermano, nos entreguemos, tanto particularmente como colectivamente hablando, nos entreguemos, hermanos, a la vida en Cristo. Es enteramente necesario.